Este es el desierto del sur, no tiene nombre en los mapas, pero los nómadas lo llaman Al-Mafod, el lugar donde se pierde uno para encontrarse. Aquí, cada paso deja huella, y cada huella desaparece en minutos. ¿Por qué vienes tan lejos, Yusuf? Pregunta su abuela una mañana, mientras enrolla un paño alrededor de su cabeza arrugada por décadas de sol y sabiduría. El niño, de rodillas junto al fuego apagado, mira hacia el horizonte sin responder. Sus ojos, oscuros como pozos profundos, brillan con una curiosidad que no entiende fronteras. Las historias no viven en las tiendas, Teta, dice al fin, con voz suave pero firme. Viven allá, donde el viento canta más fuerte. Ella sonríe. No con los labios, sino con los ojos. Porque ella también escuchó ese canto, hace mucho tiempo. Cuidado con lo que buscas, hijo mío, murmura, acariciando su mejilla con dedos ásperos como la corteza. A veces, lo que encuentra a uno, no es lo que esperaba. Pero Yusuf ya está de pie. Su pequeña mochila de lona colgada al hombro, una cantimplora medio vacía, y en el pecho, un latido que no sabe explicar, algo lo llama. Camina. El calor sube desde la tierra, envolviéndole los tobillos como una advertencia. La arena quema incluso a través de sus sandalias gastadas. Pero sigue. Más allá del último pozo seco. Más allá del hueso de camello blanqueado por el sol. Más allá del silencio. Y entonces, lo ve. Allí, entre dos dunas que forman una sombra extraña, como si el propio desierto hubiera hecho una jaula con su cuerpo, yace una criatura. Grande. Dorada. Inmóvil. Un tigre. Pero no como los de los cuentos. Este no gruñe. No araña. No muestra los dientes. Solo respira, lenta, profundamente, como si cada aliento fuera un esfuerzo sagrado. Y está encadenado. Cadenas gruesas, oxidadas por siglos, se hunden en la arena como raíces de un árbol muerto. Están atadas a sus patas delanteras, pero no hay marcas de lucha. Como si el animal hubiera dejado de resistir hace mucho tiempo. Yusuf se detiene. El corazón le golpea las costillas como un tambor asustado. No, no puede ser, susurra, retrocediendo un paso. Pero el tigre abre los ojos. Y en ese instante, el mundo se detiene. No hay miedo en esa mirada. Hay tristeza. Una tristeza tan antigua, tan profunda, que el niño siente un nudo en la garganta. Es como si el tigre llevara dentro de sí el peso de 1000 lunas, de 1000 desiertos secos, de 1000 promesas rotas. ¿Quién te puso ahí? Pregunta Yusuf, casi sin voz. El tigre parpadea. Una vez. Lento. Y en ese parpadeo, Yusuf entiende algo que no puede explicar con palabras, este no es un tigre común. No es una bestia. Es un alma. Encadenada. Olvidada. Esperando. El viento gime suavemente, levantando un remolino de arena que danza entre ellos como un velo. Yusuf da un paso adelante. Luego otro. Hasta que está a apenas 3 metros del animal. No voy a hacerte daño, dice, extendiendo una mano temblorosa, aunque sabe que el tigre podría matarlo con un solo zarpazo. Pero el tigre no se mueve. Solo lo observa. Y en sus ojos, Yusuf ve reflejado algo que nunca ha visto antes, reconocimiento. Como si el tigre lo hubiera estado esperando. A él. Un niño pequeño, solo, con una cantimplora vacía y un corazón demasiado grande para su pecho. El sol comienza a descender. Las sombras se alargan. Y en medio del desierto infinito, dos seres, uno de carne y hueso, el otro de misterio y memoria, comparten un silencio que dice más que 1000 palabras. Yusuf se sienta en la arena, frente al tigre encadenado. Volveré mañana, promete, con la voz quebrada por algo que aún no entiende, pero que ya siente en lo más hondo, responsabilidad. Compasión. Destino. Se levanta, se da la vuelta, pero antes de irse, mira atrás. El tigre sigue mirándolo. Y esta vez, su cola se mueve. Solo un poco. Pero es suficiente. Porque en ese movimiento mínimo, Yusuf siente lo que nadie en su aldea le ha hecho sentir en mucho tiempo,
que no está solo. Yusuf se sienta al borde del campamento, mirando el horizonte como si allí, más allá de las dunas temblorosas, hubiera una voz que solo él pudiera oír. Su madre murió cuando apenas gateaba. Su padre, un hombre de pocas palabras y manos curtidas por el viento, partió en caravana hace 3 estaciones y aún no ha regresado. Así que Yusuf creció entre las faldas de su abuela, Teta Laila, cuyas arrugas parecen mapas de historias olvidadas. ¿Otra vez soñando, pequeño caminante? Le dice ella una tarde, mientras teje una cuerda de fibras de palma. Yusuf no responde de inmediato. Está acariciando un guijarro liso que encontró cerca del pozo seco. Lo sostiene contra su pecho, como si guardara calor. No estoy soñando, Teta, murmura. Estoy escuchando. Ella ríe, pero es una risa suave, cargada de ternura y algo más, algo que parece advertencia. El desierto habla, sí. Pero no siempre dice la verdad. A veces susurra para confundir. Otras, para tentar. ¿Qué te dice a ti? Yusuf alza los ojos. Son grandes, oscuros, profundos como pozos sin fondo. Me dice que hay alguien, esperando. Teta Laila deja de tejer. Por un instante, el viento calla. Incluso las cabras dejan de balcar. ¿Alguien? Pregunta, con voz apenas más que un hilo. Sí. Alguien que no puede moverse. Alguien que necesita ayuda. La anciana lo mira largo rato. Luego se levanta, cojeando levemente, y camina hasta la pequeña tienda donde guarda sus pertenencias más preciadas, un cofre de madera de acacia, atado con cuerdas de pelo de camello. Abre la tapa con manos temblorosas y saca un pequeño frasco de vidrio azul, lleno de arena brillante. Hace muchos años, dice, sentándose frente a él, con la voz baja como si contara un secreto al propio desierto, yo también escuché esa voz. Yusuf se inclina hacia adelante, los ojos abiertos como platos. ¿Tú también? Sí. Tenía tu edad. Y también vi algo. Algo dorado entre las dunas. Algo con ojos que parecían conocer mi alma antes de que yo supiera que tenía una. ¿Un tigre? Susurra Yusuf, casi sin aliento. Teta Laila no responde de inmediato. Mira al cielo, donde las primeras estrellas comienzan a titilar. Los nómadas no usamos esa palabra. Decimos al-Nimr al-Mu'ab, el león dorado de las antiguas leyendas. Se dice que no es un animal, sino un guardián. Castigado por desobedecer a los espíritus del equilibrio. Encadenado no por hierro, sino por un juramento roto. ¿Y por qué nadie lo liberó? La abuela suspira. Una lágrima brilla en su mejilla, pero no cae. El desierto se la roba antes. Porque liberarlo no es romper cadenas, hijo. Es entender por qué están ahí. Y eso, requiere un corazón que no tema perderse para encontrar a otro. Yusuf baja la cabeza. Siente un peso en el pecho, pero no es tristeza. Es propósito. Yo no tengo miedo, dice, con una firmeza que sorprende incluso a él mismo. Teta Laila sonríe. Esta vez, con todo su rostro. Entonces tal vez, tú eres quien debe ir. Esa noche, Yusuf no duerme. Se queda despierto, mirando las estrellas, imaginando esos ojos dorados en la oscuridad. No siente curiosidad. No siente aventura. Siente llamado. Al amanecer, prepara su mochila, un trozo de pan seco, una calabaza con agua, un paño limpio, y el pequeño amuleto de cobre que su madre le dejó, una media luna con una estrella en el centro. ¿A dónde vas? Pregunta un niño del campamento, viéndolo partir. A donde me necesitan, responde Yusuf, sin mirar atrás. Y así, con el sol naciente a sus espaldas y el silencio del desierto frente a él, el niño camina. No como un explorador. No como un héroe. Sino como un eco que finalmente encuentra su origen. Cada paso quema. Cada respiración duele. Pero en su pecho, algo florece, la certeza de que no está solo. Que, en algún lugar entre la arena y el cielo, alguien lo espera, no con garras, sino con paciencia. Y aunque no lo sabe aún,
ese encuentro cambiará no solo su vida, sino el destino del desierto entero. Porque a veces, los milagros no vienen con truenos ni relámpagos. A veces, vienen en forma de un niño pequeño, con el corazón abierto y los pies llenos de polvo, y la valentía de creer que incluso en el lugar más árido del mundo, puede haber alguien que merece ser visto. Certo, agora atue como ueme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conte sobre o tópico 3 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emocao, con muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en español. Con 6.000 caracteres 1:14 de la tarde el sol ya no era un enemigo. Era un testigo. Yusuf caminaba con los pies hundidos en la arena caliente, cada paso una promesa silenciosa. Había dejado atrás las últimas tiendas de su tribu, el murmullo de las ollas al fuego, el olor a incienso quemado, y ahora solo quedaba el desierto, inmenso, implacable, sagrado. No sabía exactamente qué buscaba. Solo sabía que algo lo llamaba. Y entonces, lo vio. Allí, entre dos colinas de arena que parecían haberse inclinado para protegerlo del mundo, yacía una figura dorada. Inmóvil. Silenciosa. Un tigre. Pero no como los de los relatos de cazadores. Este no tenía la mirada feroz ni los músculos tensos de una bestia salvaje. Estaba tendido de costado, las patas delanteras atadas con gruesas cadenas oxidadas que se enterraban profundamente en la tierra, como si hubieran crecido allí desde el principio de los tiempos. Su pelaje, aunque cubierto de polvo, brillaba con destellos ámbar bajo la luz del mediodía. Yusuf se detuvo. El corazón le latía tan fuerte que creyó que el tigre lo oiría. Retrocedió un paso. 2. La razón le gritaba, corre. Es peligroso. Pero algo más profundo, más antiguo que el miedo, lo mantuvo quieto. Porque el tigre lo miraba. No con furia. No con hambre. Con una calma tan profunda que parecía salida de un sueño. Eres tú. Susurró Yusuf, con la voz temblorosa, casi rota por el calor y la emoción. El tigre parpadeó. Una vez. Lento. Como si reconociera al niño no por su rostro, sino por su alma. Yusuf tragó saliva. Las palmas de sus manos estaban sudadas, aunque el aire estaba seco como hueso. Dio un paso adelante. Luego otro. Cada movimiento era una oración sin palabras. No voy a hacerte daño, dijo, extendiendo una mano vacía, como si ofreciera paz en lugar de pan. El tigre no se movió. Solo respiró. Un sonido suave, ronco, como el viento pasando por una cueva olvidada. Yusuf se arrodilló a pocos metros, el calor de la arena quemándole las rodillas. Observó las cadenas, gruesas, pesadas, cubiertas de símbolos que no entendía, pero que le recordaban los dibujos en el cofre de su abuela. ¿Quién te puso esto? Preguntó, con la voz quebrada. ¿Por qué estás aquí, solo? El tigre giró ligeramente la cabeza. Sus ojos, grandes y dorados como monedas antiguas, se clavaron en los de Yusuf. Y en ese instante, el niño sintió algo extraño, no era miedo. Era reconocimiento. Como si ya se conocieran. Como si el tigre hubiera estado esperándolo durante siglos. Una lágrima asomó en el ojo del animal. Solo una. Rodó lentamente por su mejilla, mezclándose con el polvo del desierto. Yusuf contuvo el aliento. ¿Estás triste? Preguntó, y su voz sonó tan pequeña que casi desapareció en el viento. El tigre cerró los ojos. Asintió. Sí. Asintió. No con palabras, no con gestos humanos, pero Yusuf lo supo. Lo sintió en cada fibra de su ser. En ese momento, todo cambió. Ya no era un niño perdido en el desierto. Ya no era un tigre encadenado. Eran dos almas solas que, por fin, se habían encontrado. Volveré, prometió Yusuf, levantándose con dificultad. Traeré agua. Y comida. Y veré si puedo ayudarte. El tigre abrió los ojos de nuevo. Esta vez,
su mirada no era de resignación, sino de esperanza. Yusuf dio media vuelta, pero antes de alejarse, miró atrás. El tigre lo observaba. Y entonces, con un esfuerzo visible, levantó apenas la cabeza, y emitió un sonido. No un rugido. Un suspiro. Un suspiro que sonó como un nombre. Como si dijera, gracias. Yusuf corrió de regreso al campamento, no por miedo, sino por urgencia. Porque ahora sabía, aquel tigre no era una bestia. Era un secreto. Una historia. Un alma atrapada entre el hierro y el cielo. Y él sería quien la escucharía. Mientras corría, el viento le acariciaba la espalda, como si el propio desierto lo animara. Porque en ese instante, Yusuf no solo había encontrado al tigre. ¿Otra vez al desierto? Preguntó Teta Laila desde la penumbra de la tienda, sin abrir los ojos, como si lo supiera todo sin necesidad de verlo. Yusuf se detuvo, el corazón golpeándole las costillas. Sí, respondió, sin mentir, sin esconder nada. Ella abrió los ojos entonces. Lentos, profundos, como pozos que han visto nacer y morir estrellas. No lleves solo agua, pequeño caminante, dijo, incorporándose con esfuerzo. Lleva respeto. Lo que encontraste no es un animal perdido. Es un guardián que ha esperado mucho tiempo, tal vez demasiado. Yusuf asintió, apretando la calabaza contra su pecho como si fuera un tesoro. ¿Crees que, me recuerda? La anciana sonrió, triste pero serena. Los que cargan con el peso del mundo no olvidan a quienes se atreven a mirarlos a los ojos. Con esas palabras resonando en su mente, Yusuf partió. Esta vez, caminó más rápido. El desierto parecía distinto, no hostil, sino expectante. Las dunas susurraban. El viento llevaba aromas que no recordaba, algo floral, casi imposible en aquel lugar árido. Cuando llegó al claro entre las dos colinas de arena, el tigre seguía allí. Exactamente en el mismo lugar. Pero algo había cambiado. Estaba más erguido. La cabeza alta. Los ojos alerta. No como una bestia preparada para atacar, sino como un rey que sabe que su mensajero ha regresado. Volví. Dijo Yusuf, casi sin aliento, arrodillándose frente a él con las manos temblorosas. El tigre no rugió. Solo emitió un sonido bajo, gutural, pero cálido, como un reconocimiento. Yusuf destapó la calabaza con cuidado y vertió un poco de agua en una pequeña vasija de barro que había traído. La acercó lentamente, con el brazo extendido, el corazón en la garganta. Toma, por favor. El tigre miró el agua. Luego miró a Yusuf. Y entonces, con una delicadeza que el niño jamás habría imaginado en una criatura tan grande, bajó el hocico y bebió. Gotas resbalaron por su pelaje, dejando surcos limpios en el polvo acumulado. «Estás débil», murmuró Yusuf, observando cómo las costillas del tigre se marcaban bajo su piel. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» El tigre levantó la cabeza. Sus ojos se fijaron en los del niño, y por un instante, Yusuf sintió como si una puerta se abriera dentro de su mente. No eran imágenes claras, sino sensaciones, soledad infinita, ciclos de lunas pasando sin respuesta, el eco de voces que prometieron volver y nunca lo hicieron. «Lo siento», susurró Yusuf, con la voz quebrada. «Lo siento por todos los que no vinieron». El tigre parpadeó. Luego, con un movimiento lento, inclinó la cabeza hacia un lado, como invitándolo a acercarse más. Yusuf tragó saliva. Sabía que era peligroso. Sabía que cualquier adulto le habría gritado que retrocediera. Pero algo en su interior le decía que allí, en ese momento, no existía el peligro. Existía la confianza. Se arrastró un poco más cerca, hasta que su rodilla casi tocaba la pata delantera del tigre. Con manos temblorosas, mojó el paño en el resto del agua y lo pasó suavemente sobre el pelaje del animal, limpiando el polvo, las costras secas, los restos de antiguas tormentas. El tigre cerró los ojos. Un suspiro profundo escapó de su pecho, como si llevara años sin sentir el contacto de otro ser vivo. «¿Por qué te encadenaron?», preguntó Yusuf, mientras limpiaba con ternura. «¿Qué hiciste?». El tigre abrió los ojos de nuevo.
Esta vez, su mirada no era triste. Era resignada. Y en ella, Yusuf vio algo que lo heló, no era culpa lo que cargaba, sino protección. Como si las cadenas no fueran su castigo, sino su juramento. No fue por algo malo, ¿verdad? Dijo Yusuf, más para sí mismo que para el tigre. Fue porque elegiste quedarte. El tigre no respondió con palabras, pero su cola, larga e inmóvil hasta entonces, se movió. Solo 1 centímetro. Pero fue suficiente. En ese gesto, Yusuf entendió algo más profundo: aquel ser no estaba prisionero porque lo hubieran vencido. Estaba prisionero porque había decidido no irse. Porque algo, o alguien, necesitaba que permaneciera allí, incluso en el olvido. Entonces, no debo liberarte, dijo, con voz apenas audible. Debo entender por qué estás aquí. El tigre lo miró fijamente. Y esta vez, en sus ojos, Yusuf vio algo nuevo: aprobación. Como si dijera, sí. Por fin alguien lo entiende. Pero justo cuando el niño comenzaba a sentir una paz extraña, un ruido rompió el hechizo. Un crujido. Lejano, pero claro. Yusuf se giró bruscamente. Entre las dunas, una figura se movía. Alta. Silenciosa. Cubierta con un manto oscuro que ondeaba como sombra viva. El corazón de Yusuf se detuvo. ¿Quién es?, susurró, volviéndose al tigre. El animal tensó los músculos. No con agresividad, sino con alerta. Sus orejas se inclinaron hacia adelante. Su mirada se clavó en la figura que se acercaba. La figura se detuvo a unos 30 pasos. Se quitó la capucha. Era un hombre. Anciano. Con una barba blanca como la sal del desierto y ojos que parecían haber visto el nacimiento del mundo. Niño, dijo, con una voz que sonaba como el viento entre ruinas, no deberías estar aquí. Yusuf se puso de pie, colocándose instintivamente entre el hombre y el tigre. ¿Quién eres tú?, El anciano no respondió de inmediato. Miró al tigre, y en su rostro apareció una expresión que Yusuf no pudo descifrar: tristeza, culpa, reverencia. Soy el último de los que lo encadenaron, dijo al fin. Y también el primero que intentó liberarlo, y falló. Yusuf sintió un escalofrío, aunque el sol quemaba. ¿Por qué lo encadenaron? El anciano suspiró. Porque el equilibrio del desierto dependía de su presencia. Si se iba, las fuentes secarían, las estrellas se desviarían, y el viento dejaría de cantar. Pero si alguien con un corazón puro lograba comprender su sacrificio, las cadenas caerían solas. Miró a Yusuf fijamente. ¿Eres tú ese alguien, niño? Yusuf no supo qué responder. Solo miró al tigre, que lo observaba con una calma infinita. No lo sé, dijo al fin. Pero no voy a abandonarlo. El anciano asintió lentamente. Entonces tal vez, ya has hecho lo más difícil. Dio media vuelta y comenzó a alejarse, fundiéndose con las dunas como si nunca hubiera estado allí. Yusuf se quedó quieto, el viento jugando con su ropa, el corazón latiendo como tambor de guerra y paz al mismo tiempo. Volvió a arrodillarse junto al tigre. No entiendo todo, confesó. Pero no importa. Mientras tú estés aquí, yo también estaré. El tigre cerró los ojos. Y esta vez, cuando exhaló, el aire que salió de su boca no era caliente. Al entrar en la tienda, Teta Laila lo esperaba sentada junto al brasero apagado, con las manos entrelazadas sobre su regazo y los ojos fijos en la entrada, como si supiera que algo había cambiado en su nieto. ¿Lo viste otra vez?, preguntó, sin necesidad de que él dijera una palabra. Yusuf asintió, dejando caer la mochila vacía. Se sentó frente a ella, cruzando las piernas, y por un momento no supo por dónde empezar. Había alguien más, dijo al fin, con la voz baja, casi temerosa de que las paredes de lana escucharan. Un anciano, con barba blanca. Dijo que fue quien lo encadenó. Teta Laila no mostró sorpresa. Solo cerró los ojos un instante, como si recordara un rostro perdido en el tiempo. El guardián de los juramentos, murmuró. Pensé que ya no quedaba ninguno.
¿Quién es? Un hombre que juró proteger el equilibrio del desierto. Hace muchas generaciones, cuando las tribus aún hablaban con las estrellas, hubo una gran sequía. El cielo se secó, los pozos murieron, y los espíritus del viento se enfurecieron. Entonces, uno de los nuestros, un chamán, un soñador, un loco, según quien lo cuente, ofreció su forma humana a cambio de que el desierto volviera a respirar. Yusuf abrió los ojos como platos. ¿El tigre era humano? No exactamente, corrigió su abuela, acercándose y tomando sus manos. Era un alma elegida. Alguien cuyo corazón era tan puro que podía contener el dolor del mundo sin romperse. Pero hay un precio, mientras permanezca encadenado, el desierto vive. Si se libera sin que otro esté dispuesto a tomar su lugar, todo se desmorona. Yusuf sintió un frío recorrerle la espalda, aunque la noche era calurosa. Pero, ¿por qué nadie lo ha liberado antes? Porque liberarlo no es romper cadenas, Yusuf, dijo ella, mirándolo con una intensidad que le hizo contener el aliento. Es entender que su prisión no es castigo, es amor. Y solo quien esté dispuesto a amar tanto como él, podrá tocar esas cadenas sin quemarse el alma. El niño bajó la cabeza. Las palabras de su abuela resonaban como campanas en su pecho. El anciano me preguntó si yo era ese alguien, susurró. Y no supe qué responder. Teta Laila sonrió con tristeza. Nadie lo sabe hasta que llega el momento. Pero dime, ¿qué sentiste cuando lo miraste a los ojos? Yusuf pensó. Recordó la lágrima en la mejilla del tigre, el suspiro fresco, la forma en que su cola se movió apenas, como si reconociera en él algo que ni siquiera él mismo conocía. Sentí, que no estaba solo, dijo al fin. Que nunca lo estuve. La anciana asintió lentamente, y en sus ojos brilló algo que Yusuf no había visto antes, orgullo y miedo. Entonces ten cuidado, pequeño caminante, advirtió, acariciando su mejilla con dedos temblorosos. Porque si el tigre siente lo mismo, el desierto ya ha elegido su próximo guardián. Yusuf no durmió esa noche. Se quedó despierto, mirando las sombras danzar en la tela de la tienda, escuchando el viento que ahora parecía cantar una melodía diferente. Una melodía que hablaba de cadenas doradas, de almas que se entregan, de niños que se convierten en leyendas sin saberlo. Y en medio de ese silencio sagrado, una pregunta lo atormentó, ¿estoy dispuesto a quedarme? No sabía la respuesta. Pero sabía que al día siguiente, volvería. Porque ya no se trataba de curiosidad. Se trataba de promesa. Y en el corazón del desierto, donde el tiempo se dobla como una hoja de palmera, las promesas no se rompen. Se cumplen. Roto una ley ancestral. Yusuf, que apenas había cerrado los ojos, se incorporó de golpe. Su corazón, aún latiendo al ritmo del suspiro del tigre, ahora se aceleró con otro tipo de temor, el miedo a perder lo que recién había encontrado. Salió de la tienda y vio a los ancianos reunidos en círculo alrededor del fuego central. Sus rostros estaban severos, marcados por arrugas de preocupación. Entre ellos, el jefe de la tribu, Sheikh Raim, sostenía un bastón de madera negra con símbolos quemados en su superficie, el mismo que solo se usaba en tiempos de sequía extrema o presagios oscuros. Yusuf. Llamó su voz, grave como el trueno lejano. Ven aquí. El niño caminó despacio, sintiendo los ojos de todos sobre él. Niños, mujeres, pastores, todos callados. Incluso las cabras parecían contener el aliento. ¿Es cierto?, preguntó el Sheikh, sin rodeos, ¿que has estado visitando al animal encadenado en el desierto? Un murmullo recorrió la multitud. Algunos cruzaron los brazos. Otros miraron al suelo, como si temieran invocar una maldición solo con mencionar al tigre. Yusuf tragó saliva, pero no bajó la mirada. Sí, respondió, con una voz más firme de lo que esperaba. Ese ser no es un animal. Gritó uno de los ancianos, golpeando el suelo con su bastón. Es un espíritu caído. Un castigo caminante. Cada gota de agua que llevas allí es una traición a tu gente. Mientras tú alimentas a esa criatura, nuestros pozos se secan más. No es una criatura, replicó Yusuf, con los ojos brillantes. Es un guardián. Está protegiendo algo.
Silencio, niño. Intervino el Sheik, levantando una mano. Las leyendas son para las noches frías, no para guiar los actos de los vivos. Desde hoy, queda prohibido acercarse a ese lugar. Quien desobedezca será expulsado del campamento. Un silencio pesado cayó sobre todos. Yusuf miró a su abuela, que estaba al fondo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No dijo nada. Pero en su mirada, él leyó todo: elige bien, pequeño caminante. Pero, ¿y si está sufriendo?, preguntó Yusuf, con la voz quebrada. ¿Y si necesita ayuda? Lo que necesita, dijo el Sheik, con tono final, es que lo dejemos en paz. Y tú también. Esa tarde, mientras el sol caía como una herida en el horizonte, Yusuf se sentó solo junto al pozo seco. No lloró. Pero su pecho dolía como si le hubieran arrancado algo. ¿Qué harás?, preguntó una voz suave. Era Teta Laila. Se sentó a su lado, envuelta en su manto azul, el mismo que usaba en las ceremonias de Luna Nueva. No puedo dejarlo, susurró Yusuf. Lo vi, en sus ojos. Está esperando algo. O a alguien. Y tal vez ese alguien seas tú, dijo ella, acariciando su cabello. Pero el camino del guardián no es para los que buscan gloria. Es para los que aceptan el olvido. No me importa, dijo Yusuf, con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo. Si tengo que irme solo, iré. La anciana lo miró largo rato. Luego, con manos temblorosas, sacó de entre sus ropas un pequeño amuleto de cobre, una media luna entrelazada con una estrella, igual a la que colgaba del cuello de Yusuf. Este era de mi madre, dijo. Y antes, de su madre. Se dice que abre puertas que no tienen llave, si el corazón que lo lleva es verdadero. Le entregó el amuleto. Si decides volver, llévalo. Pero recuerda, una vez que cruces ese umbral, no podrás regresar como eras antes. Yusuf tomó el amuleto. Estaba tibio, como si ya supiera que lo necesitaría. Esa noche, cuando todos dormían, se levantó en silencio. Ató su calabaza, guardó los 2 amuletos bajo su túnica, y echó un último vistazo a la tienda donde había crecido. No había rabia en su corazón. Solo tristeza, y certeza. Porque ya no se trataba de obedecer o desobedecer. Se trataba de lealtad. Y mientras caminaba hacia el desierto, con la luna testigo de su decisión, supo que no importaba si lo expulsaban del campamento. Su verdadero hogar ya no estaba entre tiendas de lana. Estaba donde los ojos dorados lo esperaban. Encadenado. Olvidado. Pero nunca solo. Y en ese momento, con cada paso que daba, Yusuf dejó de ser un niño. Estaba mirando. Como si supiera que el niño volvería. Como si hubiera estado contando los latidos de su corazón desde que se separaron. Yusuf se arrodilló frente a él, sin decir una palabra. Solo abrió su mochila y sacó lo poco que había traído, un trozo de pan de dátiles, un puñado de higos secos, y el resto del agua que había escondido bajo su túnica. No pude traer mucho, susurró, con la voz ronca por la emoción. Me prohibieron venir, pero no podía dejarte solo. El tigre parpadeó lentamente. Luego, con una delicadeza casi humana, acercó el hocico al pan y lo olió. No lo devoró. Lo tomó con suavidad, como si cada bocado fuera un acto sagrado. Yusuf lo observaba, el pecho oprimido por algo que no sabía nombrar. No era miedo. No era lástima. Era conexión. Hoy dijeron que eres una maldición, dijo, mientras el tigre bebía un sorbo de agua de la vasija de barro. Que por tu culpa los pozos se secan. Pero yo sé que no es verdad. El tigre levantó la cabeza. Sus ojos, brillantes bajo la luz lunar, parecían decir, ¿por qué crees en mí? Porque me miraste, respondió Yusuf, como si eso lo explicara todo. Nadie me ha mirado así antes. Como si ya supieras quién soy, incluso antes de que yo lo supiera. El viento suspiró entre las dunas. El tigre bajó la cabeza y apoyó suavemente el mentón sobre las rodillas del niño. Yusuf contuvo el aliento. Nunca nadie, ni siquiera su abuela, lo había tocado con tanta ternura.
Era un gesto de confianza tan profunda que sintió las lágrimas quemarle los ojos. ¿Qué pasará si te libero? Preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. ¿Se secará el desierto? ¿Morirá mi gente? El tigre no respondió con palabras. Pero cerró los ojos, y en ese instante, Yusuf vio. No con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Vio un río subterráneo que corría bajo la arena, alimentado por la presencia del tigre. Vio raíces invisibles que se aferraban a la tierra gracias a su aliento. Vio estrellas que giraban en armonía porque su corazón latía en el centro del mundo. Y vio también una sombra. Algo oscuro, antiguo, que acechaba en los bordes del desierto, esperando el momento en que el guardián cayera para devorar lo que quedara. Entonces, no se trata solo de cadenas, murmuró Yusuf, temblando. Se trata de equilibrio. El tigre asintió, apenas moviendo la cabeza. Durante horas, hablaron sin palabras. Yusuf le contó de su padre que nunca regresó, de las noches en que lloraba en silencio, de cómo se sentía invisible entre los demás niños. Y el tigre, con sus miradas, sus suspiros, el leve movimiento de su cola, le respondía con historias aún más antiguas, de lunas que cantaban, de vientos que tejían sueños, de almas que se entregaban para que otros pudieran vivir. ¿Te arrepientes? Preguntó Yusuf al fin, acariciando suavemente el pelaje entre las orejas del tigre. ¿De haber elegido quedarte? El animal lo miró fijamente. Y en sus ojos, Yusuf vio una tristeza infinita, pero también paz. No. No se arrepentía. Porque alguien tenía que hacerlo. Y entonces, como si el cielo hubiera escuchado su silenciosa comunión, una estrella fugaz cruzó el firmamento. Brillante. Rápida. Perfecta. Hace un deseo, dijo Yusuf, aunque sabía que el tigre no necesitaba deseos. Él ya era el deseo hecho carne. Pero el tigre cerró los ojos, y esta vez, cuando exhaló, el aire que salió de su boca no solo era fresco. Era húmedo. Como si llevara dentro el recuerdo de la lluvia. Yusuf sonrió, con lágrimas en las mejillas. No importa lo que digan los ancianos, susurró. Yo estaré contigo. Todos los días. Hasta que sepamos qué hacer. El tigre apoyó una pata sobre la mano del niño. No con fuerza. Con promesa. Y en medio del desierto infinito, bajo una luna que parecía bendecirlos, dos almas solas encontraron refugio la una en la otra. Y fue en ese sueño donde todo cambió. No fue un sueño común. No hubo imágenes borrosas ni caídas sin fin. Fue una visión. De pronto, ya no estaba en el desierto. Estaba en una ciudad de piedra blanca bajo un cielo lleno de estrellas fijas, inmóviles, como clavadas en el firmamento. Había columnas talladas con símbolos que brillaban con luz propia, y en el centro de una plaza circular, una fuente donde el agua no caía, cantaba. Y allí, de pie junto a la fuente, estaba un hombre joven. Alto, de ojos dorados como los del tigre, vestido con túnicas blancas bordadas con hilos de luna. ¿Quién eres? Preguntó Yusuf, aunque sabía la respuesta antes de formularla. El hombre sonrió con tristeza. Soy quien eligió quedarse, dijo, con una voz que resonaba como campanas lejanas. Cuando el equilibrio se rompió, los espíritus del desierto pidieron un alma dispuesta a sostenerlo. Yo dije sí. ¿Por qué tú? Porque amaba este lugar más que mi propia libertad. De repente, el cielo se oscureció. Una sombra gigantesca descendió desde las estrellas, una forma sin rostro, hecha de sequía y olvido, y extendió sus garras hacia la ciudad. ¡Corre! Gritó el hombre, empujando a Yusuf hacia la fuente. Si me voy, ella devorará todo. Pero no puedes quedarte para siempre. Gritó Yusuf, desesperado. No tengo que hacerlo, respondió el hombre, mirándolo fijamente. Solo hasta que alguien como tú, entienda. Y entonces, la visión se deshizo. Yusuf despertó con un sobresalto, el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. El tigre lo observaba, alerta, como si también hubiera sentido el eco de ese sueño. Lo vi, susurró Yusuf, con la voz temblorosa. Te vi, como eras.
El tigre bajó la cabeza lentamente. No como confirmación. Como duelo. ¿Esa sombra, todavía está ahí? El tigre miró al horizonte. Y esta vez, Yusuf sintió lo que él sentía, una presencia fría, hambrienta, esperando en los bordes del mundo, aguardando el momento en que el guardián flaqueara. ¿Y si logro liberarte, sin romper el equilibrio? Preguntó Yusuf, con una idea naciendo en su pecho como una semilla. ¿Qué pasaría? El tigre lo miró fijamente. Luego, con un movimiento casi imperceptible, asintió. Sí. Es posible. Pero necesitarías algo más que valor, dijo una voz suave detrás de él. Yusuf se giró de golpe. Era su abuela. Teta Laila estaba de pie entre las dunas, envuelta en su manto azul, con los ojos llenos de lágrimas y las manos sosteniendo un pequeño cofre de madera de acacia. Teta. Susurró, incrédulo. ¿Cómo? Los sueños del guardián siempre encuentran eco en los corazones puros, dijo ella, acercándose con paso firme. Y cuando uno sueña con la verdad, el desierto abre caminos. Se arrodilló junto a Yusuf y abrió el cofre. Dentro, había un libro antiguo, hecho de piel curtida y hojas de palmera, con símbolos idénticos a los de las cadenas del tigre. Esta es la ley del equilibrio, dijo. Escrita por los primeros guardianes. Dice que el encadenado puede ser liberado, si otro ofrece su corazón como puente, no como reemplazo. ¿Un puente? Repitió Yusuf. Alguien que no tome su lugar, sino que conecte su sacrificio con el mundo. Alguien cuya compasión sea tan fuerte que el desierto mismo la reconozca como llave. Yusuf miró al tigre. Luego al libro. Luego a su abuela. ¿Y cómo se hace eso? Teta Laila tomó su mano y la colocó sobre el pecho. Del tigre. No con palabras. Con entrega. Con la certeza de que su dolor no fue en vano. En ese momento, el viento cesó. Las estrellas se detuvieron. Y el tigre cerró los ojos, mientras una lágrima, más brillante que cualquier joya, rodaba por su mejilla y caía en la arena. Donde tocó la tierra, brotó una pequeña flor blanca. Imposible. Milagrosa. Yusuf la miró, luego al tigre, y supo. No se trataba de romper cadenas. Se trataba de honrarlas. Entonces, no te liberaré para que te vayas, dijo, con la voz firme, llena de una sabiduría que no era suya, sino del desierto. Te liberaré para que sigas siendo. El tigre abrió los ojos. Y en ellos, Yusuf vio algo que nunca había visto antes, esperanza. No era el viento. No era el crujido de las dunas. Era el sonido de pasos. Muchos pasos. Yusuf levantó la cabeza con el corazón en la garganta. Entre las crestas doradas del desierto, una figura solitaria avanzaba hacia ellos, envuelta en un manto polvoriento, con un bastón de peregrino y los ojos fijos en el tigre como si lo hubiera estado buscando toda su vida. No te muevas. Susurró Teta Laila, colocando una mano protectora sobre el hombro de Yusuf. El desconocido se detuvo a pocos metros. Se quitó la capucha con manos temblorosas, revelando un rostro curtido por décadas de viaje, con cicatrices de sol y mirada de quien ha visto caer imperios. Por fin, dijo, con voz ronca, casi devota. El guardián de las cadenas doradas, aún vive. Yusuf se puso de pie, instintivamente colocándose frente al tigre. ¿Quién eres? El hombre no respondió de inmediato. Miró al animal, y en sus ojos apareció algo que Yusuf no esperaba, reverencia. Soy Kael, dijo al fin. El último descendiente de los escribas del antiguo equilibrio. He cruzado desiertos, montañas y mares para encontrarlo. ¿Por qué? Preguntó Teta Laila, con desconfianza. Kael bajó la cabeza. Porque las estrellas han cambiado. Los ríos subterráneos se agitan. Y en las noches sin luna, algo antiguo despierta en los confines del mundo. Mi gente dice que solo el guardián puede sellar la brecha, pero solo si alguien comprende su juramento. Yusuf sintió un escalofrío. ¿La sombra del sueño? Kael lo miró, sorprendido. ¿Tú, has soñado con ella? Sí, respondió Yusuf, con firmeza.
Y sé que no es una maldición. Es un equilibrio. El peregrino se arrodilló entonces, no ante el tigre, sino ante el niño. Entonces tú eres el puente, dijo, con la voz quebrada. El que fue profetizado. No soy nada, exclamó Yusuf. Solo vine a ayudarlo. Ayudarlo es cumplir la profecía, intervino Teta Laila, con una calma que sorprendió hasta a ella misma. Pero dime, Kael, ¿qué pasa si fallamos? El hombre miró al horizonte, donde el cielo comenzaba a oscurecerse con nubes extrañas, negras como el olvido. Si el guardián no es liberado con el corazón correcto, la sombra se tragará el desierto. Primero el agua. Luego la vida. Luego la memoria. Hasta que nadie recuerde que este lugar existió. Un silencio pesado cayó sobre ellos. El tigre, que había permanecido inmóvil todo ese tiempo, emitió un sonido bajo, gutural, pero no de advertencia. De urgencia. No hay más tiempo, dijo Kael, levantándose. La brecha se abre con cada latido de su corazón encadenado. Si no actúas hoy, será demasiado tarde. Yusuf miró al tigre. Luego a su abuela. Luego al libro antiguo que descansaba en la arena. ¿Qué debo hacer? Kael sacó de su túnica un pequeño frasco de cristal lleno de arena luminosa. Las cadenas no se rompen con fuerza, dijo. Se disuelven con verdad. Tienes que tocarlas, y decirle al mundo por qué mereces ser libre. Pero, ¿y si me equivoco? Entonces el desierto morirá, respondió Kael, sin suavizar las palabras. Pero si aciertas, renacerá. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando remolinos de arena que giraban como espíritus danzantes. El tigre se puso de pie, con dificultad, pero con dignidad. Sus ojos dorados se clavaron en los de Yusuf, y en ellos no había miedo. Había fe. Fe en él. Yusuf respiró hondo. Tomó el frasco de arena luminosa, luego el libro de su abuela, y caminó despacio hacia las cadenas oxidadas que se hundían en la tierra como raíces de dolor. No voy a liberarte para que escapes, dijo, con la voz temblando pero clara. Voy a liberarte, porque tu sacrificio merece ser recordado. Y en ese instante, mientras el cielo se teñía de púrpura y el primer trueno lejano retumbaba, no era metálico. Era voz. Una voz antigua, suave, quebrada por siglos de silencio, susurró una sola palabra: libertad. Yusuf retrocedió un paso, con los ojos desorbitados. ¿Lo oíste? Preguntó, mirando a Kael y a su abuela. Habló. Kael se arrodilló, con las manos temblando. No es el hierro quien habla, dijo, con reverencia. Es el alma atrapada dentro del juramento. El tigre bajó la cabeza, como si reconociera esa voz como suya. Sus ojos se llenaron de lágrimas doradas que caían lentamente sobre la arena, dejando pequeños destellos donde tocaban. ¿Qué significa? Preguntó Yusuf, con la voz entrecortada. ¿Quiere decir que, ya puedo liberarlo? No, respondió Teta Laila, acercándose con paso firme. Quiere decir que el momento ha llegado. Pero no basta con tocar las cadenas. Debes entenderlas. Kael abrió el libro antiguo y señaló un pasaje escrito en tinta plateada: el hierro no aprisiona el cuerpo, sino el propósito. Solo quien ve el sacrificio como ofrenda, no como prisión, podrá disolverlo. Yusuf miró al tigre. Recordó el sueño, la ciudad blanca, la sombra hambrienta, el hombre de ojos dorados que eligió quedarse. No estás encadenado porque fallaste, dijo, acercándose de nuevo. Esta vez con el corazón abierto. Estás encadenado porque elegiste amar más de lo que amaste tu libertad. Al pronunciar esas palabras, las cadenas brillaron. No con fuego, sino con una luz suave, como la de la luna llena. Los símbolos grabados en el metal comenzaron a moverse, a girar, como si despertaran. El tigre cerró los ojos. Y esta vez, cuando exhaló, el aire que salió de su boca formó una nube pequeña, y en ella, Yusuf vio imágenes: un niño ofreciendo agua a un extraño en medio del desierto. Una madre cantando una nana bajo las estrellas. Un anciano plantando una semilla en tierra seca. Son recuerdos, susurró Yusuf. Recuerdos del mundo que protegiste.
El tigre asintió levemente. Entonces, no te liberaré para que te vayas, dijo Yusuf, con lágrimas en los ojos. Te liberaré para que todos recuerden que el amor verdadero no pide recompensa. Extendió las manos de nuevo, esta vez sin miedo. Tocó las cadenas con ambas palmas, y en ese contacto, sintió todo, el dolor de siglos, la soledad infinita, la esperanza que nunca se apagó. Gracias, susurró. Por no rendirte. Y en ese preciso instante, el cielo se partió. No con truenos de ira, sino con un relámpago blanco y silencioso que iluminó el desierto entero. Las cadenas no se rompieron. Se transformaron. El hierro oxidado se deshizo en polvo dorado, que el viento levantó en espirales luminosas, como mariposas hechas de sol. El tigre se puso de pie. Libre. Pero no corrió. No rugió. Solo miró a Yusuf, y en sus ojos ya no había tristeza. Había paz. Y algo más. Reconocimiento. Porque el niño no solo lo había visto. Lo había comprendido. Y mientras el polvo dorado ascendía hacia las nubes que se formaban en el horizonte, el desierto exhaló por primera vez en siglos, y el primer trueno de lluvia ro. Porque desde el campamento, a lo lejos, llegaron gritos. ¡Agua! El cielo se oscurece. Gritaban voces aterrorizadas. Es la ira del espíritu encadenado. Yusuf miró a Teta Laila, cuyo rostro palideció. Creen que lo liberaste, y que ahora nos castiga, dijo ella, con voz grave. Kael apretó el bastón con fuerza. No entienden. La lluvia no es castigo. Es bendición. Pero ya era tarde. Una multitud se acercaba rápidamente, liderada por el Sheikh Raim, con antorchas humeantes y rostros llenos de miedo. Detrás de ellos, las tiendas ondeaban como velas en una tormenta que aún no había comenzado. Yusuf. Rugió el Sheikh al verlo junto al tigre libre. ¿Qué has hecho, niño insensato? El tigre, al oír las voces agresivas, se colocó instintivamente frente a Yusuf, pero no gruñó. No mostró los dientes. Solo mantuvo la cabeza alta, los ojos fijos en los aldeanos, como si les dijera, no soy vuestra enemiga. No ha hecho nada malo. Gritó Teta Laila, interponiéndose. ¿Ha cumplido lo que nuestros ancestros olvidaron? Mentira. Exclamó uno de los ancianos, señalando al cielo. Miren. Las nubes negras vienen. Traerá sequía eterna, no lluvia. Maten a la bestia antes de que sea tarde. Gritó otro, levantando una lanza. Yusuf sintió un frío helarle la sangre. No. Gritó, saliendo de detrás del tigre. ¿Él no es una bestia? Es el guardián que ha sostenido este desierto mientras ustedes dormían. Palabras de un niño loco. Replicó el Sheikh. Aparta, o también responderás por esto. El tigre bajó la cabeza lentamente. No por sumisión. Por tristeza. Yusuf lo entendió al instante. ¿Ves? Susurró, con lágrimas en los ojos. Aún después de todo, siguen teniendo miedo de ti. El tigre lo miró. Y en ese gesto, Yusuf vio la pregunta más antigua del mundo, ¿vale la pena seguir protegiéndolos? Antes de que pudiera responder, el cielo estalló. No con truenos de ira, sino con un relámpago blanco que partió las nubes en dos. Y entonces, la primera gota cayó sobre la frente del Sheikh. Se quedó paralizado. Miró al cielo, incrédulo. Otra gota. Luego otra. Es agua, murmuró, tocando su mejilla mojada. ¿Lluvia? El desierto, que no veía lluvia en generaciones, pareció contener el aliento. Las dunas brillaron. El aire se volvió fresco, húmedo, vivo. Y entonces, algo imposible ocurrió. Donde las lágrimas doradas del tigre habían caído, pequeñas flores blancas brotaron en círculo alrededor de sus patas. La multitud retrocedió, no por miedo, sino por asombro. No es una maldición, dijo Kael, con voz firme. Es un renacimiento. El Sheikh miró al tigre. Luego a Yusuf.
Y en sus ojos, el miedo comenzó a dar paso a algo más frágil, la duda. ¿Qué significa esto? Yusuf dio un paso adelante, con el corazón latiendo como tambor sagrado. Significa que no debemos temer a lo que no entendemos, dijo, con una voz que no era solo suya, sino del desierto mismo. Significa que el amor no siempre viene con rostro humano. A veces, viene con ojos dorados y cadenas rotas. El tigre cerró los ojos. Y esta vez, cuando exhaló, el viento llevó su aliento hasta los pozos secos del campamento. Y allí, en lo más profundo de la tierra, el agua comenzó a subir. Pero en el horizonte, más allá de las nubes benditas, una sombra observaba. Pero Yusuf no celebraba. Sentía un frío en el pecho que la lluvia no podía calentar. Miró al tigre, que permanecía inmóvil bajo la tormenta, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el horizonte norte. Allí, más allá de las dunas iluminadas por relámpagos silenciosos, algo se movía. No era viento. No era sombra común. Era ausencia. Un vacío que absorbía la luz, el sonido, incluso el eco de la lluvia. ¿Lo sientes?, preguntó Kael, acercándose con voz baja. Yusuf asintió, sin apartar los ojos del horizonte. Sí. Está viniendo. La brecha no se cerró, dijo Teta. Laila, con la voz temblorosa. Solo se entreabrió más. El tigre giró lentamente y miró a Yusuf. En sus ojos dorados ya no había paz. Había urgencia. Y una pregunta silenciosa que le atravesó el alma: ¿estás dispuesto a ir más lejos? Yusuf tragó saliva. Sabía lo que eso significaba. No bastaba con romper las cadenas. No bastaba con traer lluvia. La verdadera prueba no era liberar al guardián. Era acompañarlo hasta el umbral mismo del olvido. ¿Qué debo hacer?, preguntó, con la voz apenas audible sobre el murmullo de la lluvia. Kael abrió el libro antiguo, ahora brillando con una luz propia bajo la tormenta. El guardián puede sellar la brecha, pero necesita un puente entre su mundo y el nuestro. Alguien que camine con él al borde del vacío y no mire atrás. Es una locura, exclamó el Sheikh, que había escuchado. Es un niño. No puede enfrentar eso. Nadie más puede, respondió Teta Laila, mirando a su nieto con una mezcla de terror y orgullo infinito. Porque solo un corazón que no busca gloria, puede resistir la tentación del vacío. Yusuf bajó la cabeza. Sentía el peso de miles de miradas sobre él. El miedo de su gente. La fe de su abuela. La confianza del tigre. Y en medio de todo, una voz dentro de él, pequeña pero clara, decía: ya empezaste. No puedes detenerte ahora. Levantó la vista. ¿Dónde está la brecha? Kael señaló al norte. Donde la lluvia no cae. Donde el viento calla. Allí, entre las ruinas del primer pozo. El tigre dio un paso adelante. Luego otro. Se detuvo frente a Yusuf y bajó ligeramente la cabeza, como ofreciéndole montar sobre su lomo. Los aldeanos contuvieron el aliento. No, gritó el Sheikh. Es demasiado peligroso. Pero Yusuf ya estaba caminando hacia él. No es peligroso, dijo, colocando una mano en el pelaje mojado del tigre. Es necesario. Subió con cuidado, aferrándose a su crin. El tigre se irguió, poderoso, sereno, como si hubiera estado esperando ese momento desde el primer día de su encierro. Volveré, prometió Yusuf, mirando a su abuela. Ella sintió, con una lágrima mezclándose con la lluvia. Sé quién eres, pequeño caminante. Y sé que no te perderás. El tigre echó a andar. No corrió. Caminó con dignidad, como un rey que regresa a su trono. Detrás de ellos, la lluvia seguía cayendo, pero al norte, el cielo se volvía negro. No de nubes, sino de nada. Silencio absoluto. Oscuridad sin estrellas. Y en ese vacío, algo los observaba. Esperando. Hambriento. No era que dejara de llover. Era como si el mundo mismo se estremeciera al acercarse a ese lugar donde el cielo se volvía negro sin nubes, donde el viento no soplaba,
porque no había nada que respirar. Yusuf aferraba con fuerza la crin del tigre, pero no por miedo a caer. Por miedo a perderse. Porque en ese silencio absoluto, incluso sus propios pensamientos parecían desvanecerse, como si una voz invisible le susurrara: olvida. Descansa. Nada importa. No, murmuró, apretando los dientes. No voy a olvidar. El tigre detuvo su marcha frente a unas ruinas medio enterradas en la arena, columnas rotas, piedras grabadas con símbolos antiguos, y en el centro, un pozo seco cuyo interior no reflejaba ni la luz de las estrellas. Allí, en el borde del pozo, el aire temblaba. No como calor. Como ausencia. Es aquí, dijo una voz detrás de ellos. Yusuf se giró. Era Kael. Había seguido a escondidas, empapado, con el libro antiguo protegido bajo su túnica. ¿Qué haces aquí?, preguntó Yusuf, sorprendido. No puedes hacerlo solo, respondió Kael, con la mirada fija en el pozo. La brecha no solo devora la tierra. Devora los recuerdos. Y si entras sin un ancla, olvidarás quién eres antes de dar 3 pasos. Yusuf sintió un escalofrío. ¿Y tú serás mi ancla? Kael negó lentamente. No. Yo soy solo el testigo. Tu ancla, ya la llevas contigo. Señaló el amuleto de cobre que colgaba del cuello de Yusuf, junto al de su abuela. Son los corazones que te amaron los que te mantendrán unido a este mundo. Pero debes elegir, ¿entrarás con él? Yusuf miró al tigre. El animal lo observaba, inmóvil, con una tristeza infinita en los ojos. Si no entro, ¿qué pasará? La sombra se expandirá, dijo Kael. Primero se tragará este desierto. Luego los ríos. Luego las ciudades. Hasta que no quede nadie que recuerde el nombre del guardián, ni el tuyo. Un silencio pesado cayó sobre ellos. Entonces, desde el fondo del pozo, algo respiró. No fue un sonido. Fue una sensación. Como si el propio tiempo se contrajera. El tigre gruñó, por primera vez, un sonido bajo, profundo, lleno de advertencia. «¿Ya viene?», exclamó Kael, retrocediendo un paso. «Decide ahora». Yusuf cerró los ojos. Vio el rostro de su abuela. Recordó las noches junto al fuego, las historias susurradas, la flor blanca brotando en la arena. Vio al tigre bebiendo agua de sus manos, apoyando la cabeza en sus rodillas, mirándolo como si fuera digno de confianza. No era valentía lo que sentía. Era amor. Puro. Inquebrantable. Abrió los ojos y descendió del lomo del tigre. Se acercó al borde del pozo y miró al vacío. «No voy a dejar que te enfrentes solo», dijo, con la voz firme. «Has cargado con esto demasiado tiempo». El tigre lo miró. Y en ese instante, Yusuf sintió su gratitud. No con palabras. Con todo su ser. «Pero hay algo que necesitas saber», dijo Kael, con voz temblorosa. «Si entras, puede que no salgas. El equilibrio exige un precio». «Lo sé», respondió Yusuf, sin dudar. «Pero no es mi vida lo que ofrezco. Es mi memoria. Si tengo que olvidar quién soy, para que otros recuerden que el amor existe, entonces que así sea». El tigre bajó la cabeza. Y esta vez, cuando exhaló, su aliento formó una espiral de luz dorada que envolvió suavemente a Yusuf, como un abrazo. «Vamos», susurró el niño. Y juntos, guardián y puente, dieron un paso al borde del pozo. El vacío los llamó. Pero esta vez, no respondieron con miedo. «No mires atrás», gritó Kael desde el borde, su voz distorsionada, como si llegara desde otro siglo. «Si lo haces, te atrapará». Pero Yusuf no quería mirar atrás. Quería mirar adelante. A su lado, el tigre caminaba con paso firme, aunque cada movimiento parecía costarle una eternidad. Sus ojos dorados brillaban como las últimas brasas de un fuego que se niega a morir. «¿Duele?», preguntó Yusuf, con la voz temblando no por el frío, sino por la presión invisible que intentaba aplastar su alma. El tigre no respondió con palabras.
Pero inclinó la cabeza hacia él, y en ese gesto, Yusuf sintió todo, el peso de los siglos, la soledad infinita, el dolor de ver generaciones pasar sin ser comprendido, y, por encima de todo, la esperanza. La esperanza de que alguien, algún día, entendería. Y ese alguien era él. De pronto, el vacío habló. No con sonido. Con pensamiento. Directamente en la mente de Yusuf. ¿Por qué luchas? Nadie te recordará. Tu nombre se borrará. Tu rostro se olvidará. ¿Vale la pena morir por un mundo que ni siquiera sabe que existes? Yusuf apretó los dientes. Sintió como fragmentos de su memoria comenzaban a desvanecerse, el rostro de su madre, el sabor del pan de dátiles, el nombre de su perro de la infancia, no. Gritó, aferrándose al amuleto de su abuela. Yo decido que recordar. Cerró los ojos y se concentró en lo que aún permanecía, la calidez de la mano de Teta Laila, la mirada del tigre al beber agua de sus manos, la flor blanca brotando en la arena. No necesito que el mundo me recuerde, dijo, con la voz firme, aunque las lágrimas se le helaban en las mejillas. Solo necesito saber que yo recuerdo lo que es amar sin pedir nada a cambio. En ese instante, el amuleto brilló. No con fuego. Con memoria. Y el tigre rugió. No fue un rugido de furia. Fue un canto. Una melodía antigua, hecha de estrellas y viento, que resonó en el vacío como una espada de luz. La oscuridad retrocedió. Solo un poco. Pero fue suficiente. Delante de ellos, en el corazón del abismo, apareció una figura. Alta. Sin rostro. Hecha de sombra y silencio. La brecha. Es ahora, susurró el tigre, por primera vez con una voz humana, suave, cansada, pero llena de determinación. Debes colocar el amuleto en su centro. Pero si me acerco, desapareceré. Gritó Yusuf. Sí, respondió el tigre, mirándolo con ojos llenos de lágrimas doradas. Pero el mundo necesita que alguien desaparezca, para que otros puedan seguir existiendo. Yusuf entendió. No se trataba de sobrevivir. Se trataba de entregar. Con el corazón latiendo como tambor funerario, dio un paso adelante. Luego otro. Cada uno más pesado que el anterior. La oscuridad le susurraba promesas, descansa. Olvida. No duele. Pero él seguía caminando. Porque recordaba. Recordaba el juramento del guardián. Recordaba el amor de su abuela. Recordaba que, incluso en el desierto más árido, una gota de compasión puede hacer florecer el milagro. Al tocar el corazón de la sombra, estalló en una luz tan pura que el vacío mismo gritó. No con voz, sino con una sacudida que hizo temblar los cimientos del mundo. La oscuridad se retorció, se desgarró, como tela vieja quemada por el sol. Yusuf cayó de rodillas, sintiendo como su memoria se deshilachaba, el nombre de su aldea, el rostro de su padre, el sabor del agua fresca, todo se esfumaba como humo. Yusuf. Gritó el tigre, corriendo hacia él. Pero ya no era un tigre. Ante los ojos del niño, su forma dorada se transformó. La pelambre se volvió túnica blanca. Las garras, manos humanas. Los ojos dorados permanecieron, pero ahora brillaban con lágrimas reales. Era el hombre del sueño. El guardián. No te vayas, susurró Yusuf, aferrándose a su brazo con las últimas fuerzas. Por favor, no me dejes olvidar quién soy. El guardián lo abrazó con fuerza, como si pudiera contener su alma entre sus brazos. No te olvidarás, dijo, con voz quebrada. Porque yo llevaré tu nombre en mi corazón. Y mientras yo recuerde, tú existirás. La brecha se cerraba, pero el precio era alto. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Yusuf, con la vista nublada, la mente en blanco. Ahora, respondió el guardián, debo cumplir mi juramento hasta el final. Pero tú debes regresar. ¿Regresar? ¿A qué? Si ya no sé quién soy, regresas a ellos, dijo el guardián, señalando hacia arriba, donde, muy lejos, se adivinaba el borde del pozo. A los que aún creen que el amor es débil.
A los que necesitan ver que alguien fue capaz de darlo todo, sin pedir nada. Yusuf miró sus propias manos. Ya no reconocía sus dedos. Pero sentía algo más fuerte que la memoria, una certeza. ¿Duele?, preguntó, con la voz de un niño perdido. Sí, respondió el guardián, acariciando su cabello. Pero duele menos que vivir sin haber amado. De pronto, el suelo bajo ellos comenzó a desvanecerse. La luz del amuleto los envolvía, empujándolos hacia arriba, lejos del abismo. «Espera», gritó Yusuf. «¿Volveré a verte?». El guardián sonrió con tristeza infinita. Cada vez que alguien ofrezca agua a un extraño, cada vez que alguien mire a los ojos de otro y vea un alma, no una sombra, allí estaré. Y allí estarás tú. Una ráfaga de viento dorado los elevó. Yusuf sintió como el mundo regresaba, el frío de la lluvia, el olor a tierra mojada, el latido distante de tambores. Cuando abrió los ojos, estaba tendido junto al pozo, empapado, temblando. Kael y Teta Laila corrían hacia él. «Yusuf. Hijo mío», gritó su abuela, arrodillándose y abrazándolo con fuerza. «¿Estás vivo?». Él la miró. No recordaba su nombre. Pero reconoció su voz. Reconoció su amor. ¿Quién soy?», preguntó, con lágrimas mezcladas con lluvia. Ella lo apretó más fuerte. «Eres quien devolvió el alma al desierto», susurró. «Eres quien miró al abismo, y eligió amar». Detrás de ellos, el pozo ya no era oscuro. Del fondo, brotaba agua clara. Y en la superficie, flotaba una flor blanca. Pero el guardián había desaparecido. Solo quedaba el viento, cantando una nana antigua, la aldea había cambiado. El pozo seco del centro ahora rebosaba de agua cristalina. Las flores blancas, imposibles, milagrosas, brotaban en círculos alrededor de cada duna donde el tigre había estado. Los niños jugaban junto a ellas, y los ancianos, con lágrimas en los ojos, regaban las raíces con respeto, como si fueran altares vivos. Pero Yusuf no hablaba. Se sentaba al borde del nuevo manantial, mirando el reflejo del cielo, esperando algo. «¿Qué buscas, pequeño caminante?», preguntó Teta Laila una tarde, sentándose a su lado con una manta tejida de lana y luna. «No lo sé», respondió él, con voz suave. «Solo siento que falta algo». «¿El guardián?». Yusuf asintió, sin mirarla. «Dijo que estaría en cada acto de amor. Pero yo, no lo siento». Ella suspiró, acariciando su cabello mojado por la brisa. «A veces, el alma necesita tiempo para sanar. Incluso la de un héroe». «No soy un héroe, Teta. Solo fui un puente». «Y los puentes no desaparecen cuando ya no se usan», dijo ella, con una sonrisa triste. «Siguen allí, sosteniendo el mundo, aunque nadie los vea». Esa noche, mientras todos dormían, Yusuf volvió al claro entre las dunas. La luna estaba llena, plateada, perfecta. Se arrodilló donde las cadenas habían estado, y colocó su frente contra la arena, como en oración. «Si puedes oírme», susurró, «solo quiero saber que estás bien». El viento cesó. El desierto contuvo el aliento. Y entonces, una flor blanca, que no había estado allí momentos antes, se abrió lentamente a sus pies. De su centro, una voz suave, familiar, susurró: «Estoy libre, porque tú me viste». Yusuf levantó la cabeza. No había nadie. Pero en el aire, flotaba un calor distinto. Un aliento fresco. El mismo que había sentido junto al tigre. «¿Volverás?», preguntó, con la voz quebrada. Silencio. Luego, una brisa suave le acarició la mejilla, como una caricia. Y en ese instante, Yusuf supo. No necesitaba verlo. Porque el guardián ya no estaba encadenado, ni ausente. Estaba en todo. En la lluvia que regaba el desierto. En la flor que nacía en la arena. En el corazón de quien elige amar sin pedir nada a cambio. Con lágrimas silenciosas, Yusuf se puso de pie. Miró al horizonte, donde el cielo se fundía con la tierra en un abrazo eterno.
Y por primera vez desde que regresó del abismo, sonrió. Porque entendió que no había perdido al guardián. La primavera llegó al desierto como un susurro imposible. Donde antes solo había arena y silencio, ahora brotaban hierbas verdes, arbustos con flores amarillas y pequeños charcos que reflejaban el cielo como espejos sagrados. Los rebaños pastaban donde antes se morían de sed. Las mujeres cantaban mientras llenaban cántaros del manantial que nunca se secaba. Y los niños, con los pies descalzos en la tierra húmeda, contaban historias de un tigre dorado que una vez salvó el mundo con su mirada. Pero Yusuf seguía callado. No por tristeza. Por reverencia. Sabía que el milagro no era la lluvia. Era la memoria. La memoria de un acto puro, de un niño que eligió confiar cuando todos temían. Una tarde, mientras caminaba junto al arroyo recién nacido, escuchó voces. «Mira. Allí está», gritó un niño pequeño, señalándolo con admiración. «Es el que habló con el guardián». Los demás se acercaron, ojos brillantes, manos extendidas como si tocarlo los conectara con algo sagrado. «¿Es verdad que viste su alma?», preguntó una niña, con voz temblorosa. Yusuf se arrodilló frente a ellos, con una calma que no era de su edad, sino de quien ha cruzado el abismo y ha vuelto. «No vi su alma», dijo, con suavidad. «Vi su corazón. Y era igual al de ustedes». «¿Igual?», repitió el niño, incrédulo. ¿El corazón de un tigre es como el mío?». «Más aún», respondió Yusuf, tocando suavemente el pecho del pequeño. «El suyo era más valiente. Porque amó sin saber si alguien lo amaría de vuelta». Un silencio cayó sobre los niños. Entonces, desde lo alto de una duna cercana, una figura apareció. Era el Sheikh Raim. Ya no llevaba antorcha. Llevaba un cuenco de barro lleno de agua fresca. Se acercó despacio, con la cabeza baja, y se arrodilló frente a Yusuf. «Perdóname, hijo», dijo, con la voz quebrada. «Temí lo que no entendía. Pero ahora veo». Ofreció el cuenco. «Bebe. Esta agua nació del pozo que tú sellaste. Es tuya tanto como nuestra». Yusuf tomó el cuenco. No bebió. Lo inclinó suavemente, dejando que unas gotas cayeran sobre la tierra. «No es mía», dijo. «Es de todos». En ese instante, el viento cambió. No sopló desde el norte, ni del sur. Sopló desde dentro. Y con él, una sensación antigua, paz. Completa. Definitiva. Porque el desierto ya no estaba herido. Estaba curado. Y mientras el sol se ponía tras las dunas verdes, Yusuf supo que el guardián no había desaparecido. Había renacido, en cada gota de agua, en cada flor blanca, en Yusuf ya no era un niño. Era un joven de mirada serena y manos callosas por el trabajo, pero sus ojos seguían brillando con esa luz antigua, como si aún llevara dentro el eco del abismo. Ya no necesitaba buscar al guardián. Porque lo sentía en cada amanecer, en cada risa compartida, en cada gesto de generosidad silenciosa. Una tarde, mientras ayudaba a construir una nueva tienda para una familia recién llegada, Teta Laila lo llamó desde la sombra de una higuera que nadie recordaba haber plantado. «Ven, pequeño caminante», dijo, con una sonrisa que solo los años podían tejer. «Hoy es el día». Yusuf dejó su herramienta y se acercó. «¿El día de qué?». Ella señaló al horizonte, donde el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de ámbar y púrpura. «El día en que dejas de guardar la historia, y comienzas a contarla». Yusuf sintió un nudo en la garganta. «No soy un narrador, Teta. Solo fui testigo». «Los verdaderos narradores no inventan», respondió ella, tomando su mano con fuerza sorprendente. «Solo devuelven lo que el mundo olvidó. Y tú fuiste el puente. Ahora debes ser la voz». Esa noche, bajo una luna llena que parecía bendecir el reencuentro del cielo y la tierra, todo el campamento se reunió en círculo alrededor del fuego. No era un consejo. Era una ceremonia. «Hoy», anunció el Sheikh Raim, con voz humilde, «escucharemos la verdad que una vez temimos». Todos miraron a Yusuf. Él respiró hondo.
Miró las caras de los niños, de los ancianos, de las madres con sus bebés en brazos. Vio en ellos no curiosidad, sino fe. Se sentó junto al fuego, tomó un puñado de arena y lo dejó caer lentamente entre sus dedos. Había una vez, comenzó, con voz suave pero firme, un tigre encadenado en el corazón del desierto. Y mientras hablaba, describiendo los ojos dorados, el silencio sagrado, el sacrificio sin nombre, algo extraordinario ocurrió. Las flores blancas del jardín comenzaron a brillar. Suavemente al principio, luego con una luz cálida, como estrellas terrenales. Los niños abrieron los ojos como platos. Los ancianos se tomaron de las manos. Incluso el viento cayó, como si también quisiera escuchar. No era un monstruo, continuó Yusuf, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Era un alma que eligió amar más de lo que amó su libertad. Y un día, un niño pequeño, perdido y solo, se atrevió a mirarlo a los ojos. Hizo una pausa. Miró al cielo. Y en ese instante, el mundo cambió. En ese momento, una brisa suave rozó su rostro. No venía del desierto. Venía de dentro. Y en ella, Yusuf sintió una presencia familiar. Cálida. Agradecida. Eterna. Porque el guardián ya no estaba encadenado. Ni siquiera estaba ausente. Estaba en la historia. Y mientras las flores brillaban y los corazones latían al unísono, Yusuf supo que el ciclo no había terminado. Solo había encontrado, y cuando el niño tocó las cadenas, continuó Yusuf, con la voz apenas más que un susurro, no sintió hierro, sintió dolor. El dolor de siglos de soledad. Pero también sintió esperanza. Porque incluso en el lugar más olvidado del mundo, alguien había elegido esperar. Una niña pequeña, de ojos grandes y cabello trenzado con flores blancas, alzó la mano tímidamente. ¿Y el tigre, volvió? Yusuf sonrió. No con nostalgia, sino con certeza. No volvió como tigre, dijo. Volvió como lluvia. Como raíz. Como la flor que nace donde nadie cree que puede vivir. Está en cada acto de quien da sin esperar nada a cambio. En cada mirada que ve un alma, no una sombra. El Sheikh Raim, ahora con el cabello completamente blanco y los ojos llenos de humildad, se levantó lentamente. Entonces, ¿no fue un milagro? Yusuf lo miró fijamente. No. Fue una elección. La más difícil de todas, elegir amar cuando el mundo te dice que temas. En ese instante, una ráfaga de viento cálido recorrió el círculo. No era tormenta. Era caricia. Y en ella, las flores blancas del jardín se inclinaron al unísono, como si hicieran una reverencia. Teta Laila, sentada junto al fuego, cerró los ojos y susurró, «Ha regresado». Yusuf lo sintió antes de verlo. No con los ojos. Con el alma. Allí, en el borde del círculo de luz, entre la penumbra y la luna, una figura dorada se alzaba. No era un tigre salvaje. No era un espíritu lejano. Era presencia. Serenidad. Gratitud. El guardián. No encadenado. No ausente. Presente. Los niños no gritaron. No huyeron. Solo abrieron los ojos más grandes, como si reconocieran en él algo que siempre habían sabido. Yusuf se puso de pie. Caminó despacio, sin miedo, hasta quedar frente a él. No hubo palabras. Solo un intercambio de miradas que contenía 1000 lunas, 1000 desiertos, 1000 promesas cumplidas. Gracias, susurró Yusuf. El guardián bajó la cabeza, rozando suavemente la frente del joven con el hocico, como en los primeros días. Y en ese contacto, Yusuf comprendió la última verdad, no había sido él quien liberó al guardián. Fue el guardián quien lo liberó a él. De la soledad. Del miedo. De la creencia de que era invisible. Ahora, su nombre no era olvido. Era semilla. Era historia. Era puente. El guardián se dio la vuelta y caminó hacia el desierto, pero esta vez, no desapareció. Su forma se disolvió en el viento, en la arena, en la luz de la luna, hasta convertirse en parte del mundo mismo. Yusuf regresó al círculo.
Tomó la mano de la niña que había preguntado. Algún día, le dijo, tú también encontrarás a alguien que el mundo llama monstruo. Pero si te atreves a mirarlo a los ojos, descubrirás que solo es un alma que espera ser vista. La niña asintió, con lágrimas brillando en sus mejillas. Y en ese momento, bajo un cielo infinito, el desierto entero respiró en paz. Porque la verdadera libertad nunca fue romper cadenas. Fue aprender que algunas almas están encadenadas no por castigo, sino por amor. Y que basta un corazón dispuesto a ver para que él